Muchas Lidia, gracias. mucho gusto y gracias por la invitación. Muy amable de tu parte. No, realmente el agradecimiento es mío porque me parece que tienen algo importante que transmitir. Ambos dos tienen algo muy importante que transmitir. Yo les cuento, para los que no conocen mucho este programa, que nosotros hablamos de cosas humanas, y este programa nació en pandemia justamente para encontrar esas cuestiones positivas y esas fortalezas que nos hacen sentir mejor y nos posicionan en otro lugar frente a la vida y frente a las cosas que nos pasan todos los días. A todos nos pasan cosas y esas cosas nos cambian la vida de alguna manera, ¿no es cierto? Por esas cuestiones, que había tanta cuestión negativa dando vuelta y tanta información negativa, que buscamos aquello que, como bien les decía, una fortaleza que nos hiciera sentir en otro lugar, nos hiciera sentir en un lugar de poder. Nosotros podemos con la realidad que nos toca, por eso nos toca esa realidad, porque podemos llevarla adelante y podemos sobrellevar esa cuestión. Y con Fabricio, yo tengo una historia también con Fabricio, porque lo conozco hace muchos años, Fabricio, y conozco de su humanidad. Una cuestión, la humanidad es un tema que dentro de la política no parece ser una cuestión común, y los políticos en general no muestran esa parte de la humanidad. A mí me interesa el ser humano fundamentalmente, porque el ser humano, depende de cómo sea el ser humano, es como se muestra en todas sus facetas. En la política también. El ser humano se muestra en todas sus facetas. Si es un gran ser humano, es un luchador, como en este caso es Fabricio, lo muestra también en su faceta política, que es Nerval para él en este momento. Pero vamos a arrancar principio. A mí me gustaría hablar un poquito de política, obviamente. Esta es su primera gestión y va por una renovación. Lo vamos a hablar después, pero vamos a arrancar hablando de esta cuestión que te atraviesa hace un tiempo y es, me atrevo a decirlo porque ya lo he dicho en otros medios, la miastenia gravis. Así es. Bueno, primero que nada, y después del saludo, agradecerte especialmente, y a vos, o en vos a todos los amigos que acompañaron también durante este tiempo. Es difícil, todavía me cuesta hablar, bueno. Hablar, las emociones son complejas, sobre todo con los amigos más cercanos, con imaginar también a quienes nos escuchan o comparten este momento del programa, porque son meses complicados donde uno fue atravesando diferentes cuestiones y siempre con mucha compañía y siempre en positivo, como lo decís en el nombre del programa y lo decís en la presentación. Y esas energías llegan. Hoy es un momento mucho mejor en términos de salud, y las emociones también a uno nos atraviesan por eso, por lo lindo del tiempo pasado y del tiempo presente, en comparación, de poder decir, bueno, uno está mejor y puede volver a disfrutar de las cosas que le gustaban y con quienes le gustaban. Y estoy en ese momento donde vuelvo a encontrarme, donde vuelvo a ir a los lugares que hace tiempo no podía, volver a ver a las personas que uno quiere, con las que tiene una historia en común, y eso está bueno y también emociona. Dicho esto, es así, me pasó todo esto que vengo introduciendo, tiene que ver con una enfermedad poco frecuente, neuromuscular, que acá Graciela después la va a explicar mucho más y mejor. El diagnóstico lo tuve hace un poquito más de un año. Hace muchos años tuve síntomas, pero no se pudo diagnosticar por diversas situaciones, que es parte de lo que ahora me preocupa y trabajamos juntos, o ayudo a Graciela a poder amplificar ese mensaje de que hay que poder llegar siempre a los diagnósticos, porque después las situaciones son peores. Y el año pasado sí lo tuve casualmente el día de la miastenia, y en junio. Y después en septiembre empezaron a complicarse los síntomas y en octubre tuve una crisis que implicó terminar internado, muchos días, terapia, respirador. Bueno, de eso vamos etcétera. A hablar. ¿Por qué? A ver, sé que estuviste internado casi un mes en terapia, que te hicieron traqueotomía, que los síntomas empezaron mucho tiempo antes, pero no los había detectado. Y eso me gustaría preguntarle a Graciela, ya que estamos,
porque es complicado el tema de la detección de esta enfermedad, ¿verdad? Por ahí síntomas que se confunden con otra cosa. En realidad, sí. En realidad, apunto a lo que dice Fabricio y es real. A veces aparecen los síntomas, pero lo que sucede es que no se le presta demasiada atención. Y no siempre los profesionales a los cuales uno acude están lo suficientemente capacitados para la detección de la enfermedad, porque suele confundirse, se caracteriza fundamentalmente, esta es una enfermedad crónica, es autoinmune, es una enfermedad neuromuscular, que se caracteriza por la debilidad muscular, la debilidad de los músculos voluntarios del cuerpo. Ajá. Hay fatiga, hay cansancio, hay debilidad extrema de los músculos voluntarios del cuerpo. Ajá. Cuando hablamos de músculos, nosotros siempre asociamos a brazos y piernas, pero en realidad en nuestro cuerpo tenemos músculos en la parte ocular, tenemos músculos en la tráquea para deglutir, para tragar, para masticar, en la parte respiratoria, en brazos, en manos, en dedos. Es complejo. Es decir, que a veces es complejo porque los síntomas, esta es una enfermedad fluctuante, es decir, es muy variable y sí sucede que a veces cuando hay situaciones emocionales, los síntomas fluctúan y se visualizan más. O sea, qué importante que, bueno, todas las enfermedades, pero esta fundamentalmente es importante el tema emocional. Claro. El acompañamiento, el cómo se sienta el paciente acompañado y espiritualmente, o sea que es importantísima esa parte. Así es. Por lo tanto, cuando aparece alguno de los síntomas, no hay que pensar que es como una gripe y se me va a ir. Hay que acudir a algún profesional, no importa la especialidad, se puede llegar al diagnóstico desde cualquier especialidad, pero después obviamente el que va a hacer el tratamiento es el especialista, que es el médico neurólogo clínico. Claro. Y viene bien decir que no hay que esperar. La detección precoz, como decía antes Fabricio, ayuda, por supuesto, a tener una mejor calidad de vida porque tenemos un acceso más rápido a los tratamientos. Claro, yo quisiera mencionar que algunos de los síntomas son visión doble, dificultades para tragar y hablar, un compromiso respiratorio para respirar. Esos son algunos de los síntomas que por ahí se pueden confundir con otra cosa. Sí, que se pueden confundir y que no son en un orden preestablecido, aunque la mayor prevalencia, la mayor cantidad de los casos arranca con la visión doble y la caída del párpado, pero en mi caso no fue así. Entonces, a raíz de que ese que es el síntoma básico, más común, yo no lo tenía presente, no fui inmediatamente conceptuado como un paciente con miastenia, porque tenía otro tipo de síntomas que se confundían con manifestaciones emocionales por estrés, claro, y demás, porque uno vive tan acelerado a veces que bueno, podía parecer como que tenía una naturaleza pura y exclusivamente emocional. Y no fue así, aunque logré superar en esa primera etapa los síntomas sin medicación, luego los síntomas volvieron y más fuertes. Entonces, ahí sí con el diagnóstico, sí con la medicación, y quiero remarcar esto porque muchas veces esta es una enfermedad, hay tantas y tantos que padecemos, sobre todo en este tiempo donde o hay más diagnósticos o diversas situaciones hacen que las enfermedades autoinmunes sean cada vez más comunes, o por lo menos nos encontramos con cada vez más conocidos que padecen alguna. No son enfermedades emocionales específicamente, o sea, hay un diagnóstico, hay un tratamiento, hay una situación que en el cuerpo se detecta, que en este caso el cuerpo es química, es electricidad, y en eso hay una forma de diagnosticarlo que tiene que ver con cómo funciona el cuerpo específicamente, que no es solo la emoción y la ayuda desde ese lado. Porque también, para quienes tenemos una enfermedad, a veces ir a un profesional y que la conversación circule en torno al tipo de vida que uno está llevando, a veces es medio insuficiente, porque uno pasa a sentirse culpable o responsable de lo que le está pasando
como si fuera que la vida que uno elige es la que le causa específicamente lo que está atravesando. Claro. Y hay una enfermedad. Claro. Y todos además tenemos vidas complicadas hoy en día. Totalmente. No se trata de una actividad en particular, sino que el ritmo actual nos obliga a llevar un estilo de vida que bueno, que no digo que no merezca que cada uno lo mire y se lo replantee, pero cuando hay enfermedades es otra cosa y tiene que haber un profesional que intervenga y medicación que intervenga. De todos modos, quiero aclarar que no es lo mismo la gente común, los que tenemos algún problema en el trabajo o lo que fuera, que una persona que asume con gran responsabilidad y compromiso una función pública. No es cualquier cosa. Cuando uno lo asume con responsabilidad y compromiso, como es tu caso, que fue desde siempre el compromiso, el trabajar permanentemente, porque dejaste solamente de trabajar los días que estuviste internado y después seguiste trabajando igual o que estabas convaleciente. Entonces, no es lo mismo, digamos, la carga que puede tener una persona con una gran responsabilidad que el que tiene menos responsabilidad. Por supuesto que no. Para mí no es lo mismo. Para mí influye un poco. Y lo emocional siempre en todas las enfermedades tiene un plus, a favor o en contra, tiene un plus. Así que, bueno, en principio te quería agradecer esta presencia acá, esta presencia, la radio, porque sé que, primero que tenés una agenda acotadísima, que estás en medio de una campaña, después atravesando y llevando adelante el día a día con esta enfermedad, que no es fácil. Así que mi agradecimiento es doble, porque realmente tuviste la deferencia de venir, me parece que es importante para todo y muestra un poco también el ser humano que sos. Y felicitarte por esta exposición tuya, felicitarte. No cualquiera asume en primera persona que tiene una enfermedad determinada, sobre todo una persona pública. No cualquiera lo hace. Y vos lo hacés de alguna manera visibilizando una enfermedad de las poco frecuentes, que la verdad es que yo el nombre lo conocía, pero de qué se trataba en profundidad no sabía, o sea que ahora uno abre un poco más los ojos dándose cuenta que hay algunos síntomas que parecen banales, simples y que pueden tener una complicación, razón por la cual hay que consultar siempre al médico. Me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando los dos, Graciela, ¿cómo trabajan ustedes desde la institución ayudando no sé si a encontrar, digamos, el camino para la gente que padece esta enfermedad, en qué momento hay que tratarla, si ustedes hablan con eso, están en ese tema? Sí, por supuesto. En mi caso hace 25 años que transito este camino. Vos dirás, ¿por qué estás en este tema? Sí. Mi esposo tiene miastenia gravis desde hace 25 años, con lo cual yo aprendí a su lado a convivir con la miastenia. Claro. Estoy en la misma situación que está tanto con Fabricio, sí, que además es una compañera de excelencia. Totalmente de acuerdo. Y bueno, eso también ayuda mucho al paciente, a la persona que tiene miastenia gravis, a seguir transitando ese camino que por momentos se hace muy difícil. Nosotros también la pasamos muy mal en su momento, fueron momentos muy difíciles. Hace 25 años atrás no había herramientas tecnológicas como tenemos hoy, no existía tanta información y pudimos ir saliendo adelante de a poco. Fue un proceso muy largo y de allí en más me encadené a la miastenia gravis, me apasioné, me informé, me formé, me capacité. Y bueno, la idea es a través de la asociación que integro, que es Amigro, Asociación Amigro, y significa Asociación Miastenia Gravis Rosario, pero fue creada en Rosario, pero ha trascendido las barreras y las fronteras de nuestro país y del mundo. Bien. Con lo cual, cualquier paciente o cualquier persona que tenga dudas, que tenga una inquietud, que tenga necesidades, nosotros los vamos a ayudar, ya sea informándolo, brindándole medicación si no la tiene, informándole cómo conseguir la medicación. Algunas están contempladas por ley, otras no, hay que comprarlas. A veces tienen dificultades porque son costosas. Hay personas que con los tratamientos ambulatorios y farmacológicos solamente no responden con el comprimido habitual, entonces necesitan otros tratamientos de complejidad. Se necesitan a veces, además del diagnóstico que hace el especialista en el momento, hacer también estudios de apoyo, que son estudios de complemento al diagnóstico,
y también son de un costo elevado. Y bueno, hay un nuevo horizonte para los pacientes que tienen miastenia gravis, como también otras enfermedades autoinmunes, porque hay tratamientos biológicos y monoclonales que están dando excelentísimos resultados, y nosotros estamos trabajando con un equipo médico justamente en eso, para mejorar la calidad de vida de todos ellos. Muy importante, Graciela, me parece. Por supuesto está incluido Fabricio. Claro que sí, ahí. Por eso están juntos acá, porque de alguna manera han hecho un equipo para tratar esta enfermedad, y vos nombrabas a la esposa de Fabricio, que también le mandamos un saludo, porque sé que está realmente pendiente y totalmente encima de este tema, y lo acompaña como nadie, como debe ser, como debe ser. Te vamos a dejar los teléfonos, Graciela, y te voy a dejar uno, si te parece, para no confundir. Cualquiera. Vamos a dejar el celular, que ese es más directo, hay una forma de comunicarse por WhatsApp. 341 ese 155 200 900. Ah, acá está. 341-155-200-900. Ese es muy fácil, así que se la pueden guardar. Gracias, Graciela, por esta información, y por estar y por acompañar también. Nosotros también damos un espacio a las asociaciones o organizaciones no gubernamentales que trabajan en la comunidad, que hacen un trabajo increíble y que nunca bajan los brazos, así que gracias. Sí, me gusta siempre uniendo fuerzas. Me gusta miastenia gravis uniendo fuerzas, que ese es nuestro lema desde hace 25 años, y lo impuse, y bueno, y el otro lema que utilizamos cuando nos sacamos la foto es siempre en positivo. Mirá vos, así que coincidimos, todo tiene que ver con todo. Y quería acotar algo, yo tuve la fortuna y el gran honor de acompañarlo a Fabricio cuando fue la apertura de las sesiones. Ajá. 10 minutos, todo el mundo de pie aplaudiéndolo en su ingreso. Eso da que hablar. Sí, eso quiere decir que además de que yo lo conozco personalmente y es una gran persona, ha demostrado ante todos que es un ser humano excepcional. Aparte de un gran amigo. Que es así, y que es una persona con un gran compromiso. Y yo creo que a Fabricio hacía falta esa demostración. Él sabía que lo querían, pero la demostración es muy importante. Así es. Cuando uno no se siente bien o cuando uno tiene alguna dificultad, que le demuestren el cariño que sienten es muy importante. No es una cosa, no es poca cosa, digamos. Y se agradece profundamente, porque eso da mucha fuerza para afrontar los momentos más complicados, y sentir esa fuerza ayuda. Lo decía recién Graciela al pasar, y quiero remarcarlo porque es importante para todos los que padecen alguna enfermedad. Los medicamentos han avanzado un montón y hoy tenemos muchas alternativas. En mi caso, este tipo de miastenia se denomina refractaria, generalizada y refractaria. Son términos, significan de que no tengo una zona del cuerpo afectada, sino que es generalizado en el cuerpo. Y por otro lado, refractario, porque la medicación tradicional no produce los efectos que se esperan. Pero hay otras, y las otras sí dan resultados. Entonces eso me parece que hay que poderlo enfatizar y comunicar muy bien, porque ver cuál es el final del camino, o cuál es el camino que uno puede transitar, en definitiva hace que las fuerzas también sean mayores, porque hay esperanza, hay optimismo. Se puede pensar de que el estado en el que uno se encuentra es transitorio, y volcarse a eso, ponerle la mayor energía a que uno va a estar mejor si consigue el diagnóstico y consigue después el tratamiento. Me parece que lo mejor que uno puede también transmitir es eso, que hay que ponerle el cuerpo y las ganas, porque se puede, exactamente. Bueno, ahora vamos a otro ámbito de la cuestión. Y algo para destacar, tenemos profesionales de excelencia. Perfecto. No son muchos, son pocos, pero los pocos que están capacitados son excelentes. Excelentes profesionales y excelentes seres humanos. Perfecto. Ahora vamos a otra parte de la cuestión, porque a mí me interesa, ya que estás conmigo acá, por primera vez en el programa, no quiero hacer pasar este momento para hablar un poco de la política. Decime, Fabricio, yo sé que hace años que sos militante, pero bueno, que esta es tu primer gestión, que vas por una renovación. ¿Por qué la política, Fabricio? La política, en mi caso, es una vocación real de servicio de joven.
Yo llegué a la ciudad para estudiar en la Facultad de Derecho y a los pocos días ya era parte de una de las agrupaciones y a partir de ahí empecé a llevar las dos cosas, una vida de estudiante también muy intensa, me recibí al tiempo de la carrera, por lo tanto tenía una vida adentro de las aulas, pero también afuera, ayudando y formando parte de las decisiones que hacen a cómo sucede la vida en una facultad, el plan de estudio, cómo se cursa, cómo se hace para que más estudiantes accedan a la facultad, y a partir de ahí fue un trayecto, me recibí, fui a trabajar en la profesión y siempre seguí participando en los equipos, interesándome por las cuestiones públicas que sucedían en la ciudad, acompañando a Pablo, nuestro intendente, Pablo Hapkin, y Ariel Bermúdez, diputado provincial también. Con ellos fui haciendo un largo recorrido de estar permanentemente pensando y construyendo alternativas para los problemas que tenemos, pensando en equipos, en redes, en cómo sumar más personas a que se involucren por las cuestiones públicas. Y bueno, eso me llevó a la tarea que hoy tengo, que es en el Consejo, acompañando al equipo de gestión, a Pablo y al equipo que gobierna la ciudad. Y bueno, con el compromiso, si los ciudadanos así nos acompañan, en la lista que encabeza María Eugenia Schmuck, poder continuar a partir de diciembre también en la tarea. Yo te preguntaría, conozco algo de la cuestión, pero no todo el mundo conoce, ¿qué pensás que de la gestión fueron los mayores aciertos en esta gestión de Pablo? Nosotros tenemos algunas cuestiones que son más intangibles, que no se perciben tanto en el día a día, pero que tienen una incidencia muy importante, que es tener hoy un municipio ordenado económicamente, en un contexto de un país tan complejo desde el punto de vista económico, donde no conocemos cuál es el arreglo que va a tener nuestra deuda externa, cuál es el destino que tiene la negociación con el fondo, en las variables económicas que también nos golpean día a día en lo cotidiano, la inflación indudablemente descontrolada, poder tener un municipio que tenga sus cuentas en orden y que pueda hacer obras con recursos propios es una de las cuestiones de las cuales nos enorgullecemos, porque la verdad que es una base sólida para poder pensar lo que viene. Y después las obras, que se empiezan a ver ahora, pero que no son inmediatas cuando uno las planifica, es decir, hay un trabajo por supuesto, que es previo, que implica proyectar, planificar, hacer todo el procedimiento. Y aunque hoy ya parezca que lo hemos dejado atrás, la pandemia fueron 2 años de este periodo. Exacto. Eso yo también lo menciono siempre cuando me preguntan, digo, hubo no 2 es años excusas, de pandemia. no No es una excusa, es simplemente una realidad. Y para poner, digamos, el consejo al día, para poner las cosas, las cuentas, como vos decías, al día, lleva un proceso también. Sí, y hoy la ciudad está en obras, y está en obra simultáneamente en varios puntos, también por esta cuestión económica. Podemos hacerlo y lo debemos hacer, porque el día que se pierde es un día donde el peso vale menos. Entonces lo que se podía hacer hoy, determinada cantidad con determinados pesos, mañana es menos cantidad con los mismos pesos. Entonces hay que gastarlos con la mayor celeridad posible. Por eso tenemos la cantidad de obras que estamos teniendo en la ciudad, inclusive en calles céntricas que sé que generan problemas para el tránsito, lo sabemos, estamos atentos, buscamos alternativas, pero también tenemos que poder acelerar y hacerlo en este tiempo, porque de lo contrario nos afectamos todos. Claro, a mí me gustaría decir algo que me parece trascendental. Cuando hablamos de la buena gente, la gente de Rosario, que es la mayoría de la gente, tuvo la posibilidad durante esta gestión de empezar a disfrutar el espacio público, de empezar a verlo más lindo, poder empezar a compartir. Esa cuestión no es una cuestión menor. Empezar a ver Rosario linda, empezar a revalorizar los lugares que la gente puede compartir. No es una cuestión banal, porque realmente es importante. Es importante porque uno empieza a encontrarse con la gente que piensa como uno, que es la mayoría de la gente que quiere el bien para Rosario. Sabemos que la parte de la violencia y todo lo demás no tiene que ver con la mayoría de la gente. La gente de Rosario es buena, como dice Pablo, es buena y es laburante. Ahora vamos a seguir hablando, hacemos una pequeña pausita.
Volvimos y nos quedamos cortos seguro con el tiempo, pero era muy interesante poder conversar con Fabricio, que yo creo que es un ejemplo de vida y, como bien decía él, mostrar también que es una enfermedad que se puede sobrellevar y se puede seguir una vida normal, por supuesto poniéndole mucha energía y mucha fuerza a esta cuestión. Estábamos hablando recién de los aciertos, no sé si te queda agregar algo más con respecto a los aciertos de la gestión, y hablaríamos de los si hubo desaciertos o de lo que faltó. Yo creo que todo proceso tiene aciertos, tiene desaciertos y siempre algo por lo cual ir por más, es decir, algo que falta. De las cosas que me interesa destacar, no porque sean de una gestión determinada, sino porque son de la ciudad, son las urbanizaciones. Si uno puede acercarse hoy a lo que se conocía como Villa Banana, que a partir del proceso de urbanización es Barrio Banana, porque está integrado plenamente a la trama urbana y los vecinos son frentistas, es decir, cada uno tiene salida a una calle que tiene cloacas, que tiene agua, que tiene pavimento, que el pavimento implica que puede entrar una ambulancia, que puede entrar un patrullero. Eso le cambia la vida absolutamente. Y como en ese barrio, en otros 7 barrios más de la ciudad. Por supuesto, tenemos tantos otros para intervenir y poder hacer obras de estas características, pero verlas en marcha y ver cómo se transforman los espacios, los entornos, y se lleva más igualdad, en definitiva a uno le hace encontrar sentido a la labor cotidiana de dedicarse a esta actividad, porque es pensar que la ciudad tiene que poder generar pisos de ciudadanía que sean igualitarios en todos los puntos del territorio, y a eso nos dedicamos. Cuando por ahí nos dicen que las obras están concentradas en el centro, que la mirada no es igualitaria, bueno, el 80% del presupuesto de obras públicas está destinado a obras por afuera del radio macrocentro, que tiene que ver con esto, de poder pensar una ciudad que tenga bases comunes, que sea igualitaria. Y basta recorrer este punto, o Moreno, Ayacucho, lo que estamos también empezando a desarrollar en Nuevo Alberdi, Los Unidos, la obra que se viene emblemática, 40 años en Empalme, el barrio quizá más castigado, ¿no? Quizá efectivamente más castigado por la violencia, lo vivimos todos, somos testigos, va a tener pavimento definitivo. Y eso no es por una mirada política, es un barrio que en general al espacio que nosotros integramos políticamente no gana las elecciones, las gana el peronismo, y sin embargo Pablo definió hacer ahí una obra con presupuesto municipal de pavimento que no se hacía en todo el periodo que llamamos de democracia en la ciudad hasta acá. Y eso tiene un significado muy profundo. Por supuesto, hay que pensar en cómo aceleramos. Si hay algo que nos desvela, es cómo poder hacer que estos procesos vayan más rápido. De hecho, a mí me tocó presidir la Comisión de Planeamiento y junto con bloques de la oposición trabajamos en una unidad específica de esa comisión, que era una aceleradora de barrios populares. Y así le dimos mucha dinámica a un montón de expedientes en el Consejo, de distinta naturaleza, desde esto que estoy diciendo hasta el plan de digitalización que permite que hoy hagamos trámites digitales y que cada vez necesitemos menos ir a los distritos. Se empieza a ver ahora. Queremos esto multiplicarlo, avanzar más rápido. Y también seguir aportando más a lo que el municipio puede hacer en la seguridad. No es una competencia municipal, le exigimos todo el tiempo a la provincia y a la nación que se ocupen de lo que les corresponde, pero tampoco queremos sacarnos el sayo de encima. Sabemos que hacemos mucho y queremos hacer más. Con el plan de videovigilancia aportamos información en 395 causas judiciales, para que la información que recolectamos de la calle, patentes de auto, motos y otros datos, puedan servir para que se investiguen los delitos y se esclarezcan. Vamos a avanzar en esta línea con mucha más decisión también. Sí, yo sé que pasa esto, que ustedes le pasan la información a los entes que corresponden, y que es la policía que depende de la provincia, la que tiene realmente la gran responsabilidad,
y sé que el hecho de pasar la información que ustedes tienen a mano, como decir dónde está el delito, como decir estos son los videos que les podemos pasar, esta es la gente que pudimos detectar, pero no tienen poder de policía, razón por la cual no es injerencia de la municipalidad hacerse cargo de eso. Pero todas estas cosas que están haciendo, que tienen que ver con el planeamiento, con la reconstrucción, también hacen a la seguridad. Porque la iluminación, las buenas calles, el barrio que se abre en un lugar que era, digamos, lindero, que no tenía posibilidades, esto es algo que habla o que va en favor de la seguridad de la gente. Yo creo que son elementos básicos, así que... Son datos, pero son 35.000 luces LED colocadas en lo que va de la gestión. Pablo empezó con el 20% de la ciudad iluminada con esta tecnología, estamos en el 50% ahora y vamos a llegar a fin de año con el 70%. Insisto, son datos, pero hacen después a cómo uno vive en un espacio determinado, cómo puede habitar ese espacio. No es lo mismo tener una calidad de iluminación a LED que a sodio, que era la tecnología anterior. Eso, por supuesto, que es una gran ayuda. Ahora bien, un intendente no tiene jueces, no tiene fiscales, no tiene policía. Tiene que haber un poder judicial que actúe y tiene que haber un plan de seguridad que le corresponde al gobernador y que le corresponde al gobierno nacional, en este caso al Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández en particular, que no lo hemos notado. Tenemos la mayor cantidad de hechos delictivos, de los más graves, que suceden porque se organizan en las cárceles. Es decir, que hay delincuentes detenidos, juzgados e encarcelados que siguen operando y asolando a la ciudad desde una cárcel. Esto no puede ser. No falla el sistema penitenciario, no tenemos inteligencia hacia adentro del sistema penitenciario. Los hechos se esclarecen porque surgen de las propias llamadas que hacen los internos. ¿Cómo no se pueden prevenir? Llevamos mucho tiempo denunciando esto y no son, insisto, comentarios sobre lo que sucede. Son realidades que necesitamos que quienes tienen que tomar cartas en el asunto actúen, porque es su responsabilidad. Institucionalmente les corresponde hacer algo. Sí. Institucionalmente les corresponde hacer algo porque son quienes tienen las herramientas, tienen la capacidad de decisión, tienen los recursos y tienen en su órbita los espacios donde estas cosas suceden. Fabricio, yo encantadísima de que estés en el programa, de que estén los dos en el programa. Es un placer y por supuesto que tienen las puertas abiertas. Me gustaría que ir cerrando ya, lamentablemente, porque el tiempo se me acorta. Yo estaría todo el día hablando porque son temas que me interesa y a mí también me comprometen como ciudadana. Yo creo que es importante que todo el mundo se haga cargo de la parte que le toca. Yo creo que generar paz en el ámbito en que uno está es un aporte muy grande. Además, generar claridad, en no hablar cuando uno no sabe de los temas, de buscar la fuente para informarse correctamente. Es una manera de hacer paz también, porque si no generamos grandes bolas de comentarios y de cosas, y no estamos hablando con verdad, no estamos yendo a la fuente. Entonces nosotros venimos a la fuente, como digo siempre, pero a la fuente humana, que es la que nos va a dar la respuesta en este caso dentro de una función pública. Fabricio, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes, esos jóvenes que están un poco desalentados, que algunos se van del país, que bueno, el que puede, a veces no se pueden ir tampoco del país, pero no ven un futuro? ¿Qué mensaje sería? Que hay que quedarse y apostar a que este país tiene un futuro enorme y en serio. Muchas veces se habla que nos sentimos alejados inclusive de la palabra futuro, porque la sentimos vacía, que no tiene un significado determinado. Y me parece que ese significado lo tenemos que poder construir colectivamente entre todos. Por supuesto, el que tiene una alternativa de poder viajar, tener su experiencia en otro lugar, es valioso también. Pero tenemos una tarea por delante muy importante en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad, que en particular en el caso de Rosario tiene todos los elementos para poder liderar este futuro que va llegando y que se nos adelanta y que lo vamos viendo cada vez más cerca, en tecnología, en biotecnología, en innovación. La ciudad crece y a veces estamos mucho más cerca de las malas noticias que de las buenas, pero somos líderes en lo que el futuro va a necesitar. Entonces me parece que ahí hay una tarea por delante. Bien.
y que tenemos que poder también capacitarnos para eso, y ahí estamos apostando a trabajar con escuelas, con el sector educativo, para poder volcar más jóvenes al mundo del trabajo, con la universidad, un gran trabajo con la universidad que ha creado la Escuela de Oficio, y miles de jóvenes rosarinos están pudiendo completar un proceso, una trayectoria académica allí, y con todos los sectores industriales, tecnológicos, que pueden potenciar lo que la ciudad ahí tiene y llevarnos a un gran crecimiento en ese sentido. Hay futuro para Rosario, hay futuro para el país, seguramente que sí. Transitaremos lo que tengamos que transitar, pero hay una base importante que como vos bien decís, hay materia prima para que Rosario salga adelante, bueno, también el país, así lo deseamos. Una última preguntita y cerramos, porque se me fue el tiempo completamente. Si tuvieras que definirte, ¿quién es Fabricio Fiati? Qué linda pregunta, ¿no? Tengo matices, ¿no? Un militante político por un lado, y hoy en día una persona. Se vienen muchas cosas, ¿no? Una pareja por mi compañera, un paciente que aprendí a hacerlo porque no tenía idea de cómo... un paciente, paciencia, ¿no? De la paciencia que requieren este tipo de procesos, y me involucré mucho y quiero acompañar. Pero mi vida ha estado marcada por esta vocación por lo público, que es lo que deseo poder seguir desarrollando. Bueno, para mí, un gran ser humano. Así lo cerramos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Ara. Todo en esta vida tiene su hora y su momento.